Ya tiene media sanción en el Senado y por unanimidad un proyecto de ley que, de aprobarse, va a conceder derechos a un grupo que no deja de crecer en la Argentina, el de las personas veganas. Hoy vamos a dedicar el programa a este interesante proyecto asociado a todo un modo de vida, a la alimentación y también al derecho animal. Pero antes vamos a conocer en qué consiste el veganismo y en qué se diferencian las dietas de veganos y vegetarianos. Para esto consultamos a la nutricionista Natalia Finola. El veganismo es un estilo de vida, ¿sí?, que en realidad no es una dieta, ¿sí? Uno es vegano por una filosofía de vida. ¿Qué quiere decir? Que uno no está de acuerdo en el uso y abuso de los animales. Un vegano no come carne, pollo, pescado, cerdo, ningún tipo de carne ni sus derivados. Leche, queso, huevos, miel. Tampoco usamos lana, no usamos cuero y tampoco usamos piel. Las dietas veganas tienen que ser equilibradas como todas las dietas, ¿sí? Uno no puede vivir comiendo una milanesa de soja con tomate como alguien que consume carne no puede consumir un churrasco con tomate, ¿sí? Entonces, nosotros para obtener todos los nutrientes que necesitamos por día, ya sea vitaminas, minerales, proteínas, grasas saludables, necesitamos consumir una gran variedad de alimentos. Por eso es lo equilibrado. Los veganos tenemos que consumir legumbres por el aporte de proteínas, por el aporte de hierros, tenemos que consumir semillas por el aporte de omegas y frutas, verduras por la cantidad de vitaminas y también por la fibra. La diferencia entre una dieta vegana y una dieta vegetariana es que sí, el vegetariano es una dieta. Sí, el vegetariano puede no comer carne, pero hay vegetarianos que sí toman leche o comen queso o consumen huevos y usan lana y usan cuero. Otra cosa muy importante del veganismo es que no participamos en eventos que se usen animales, ¿sí? Por ejemplo, los circos con animales o los zoológicos o como pueden ser los oceanarios. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con eso. Para brindar derechos y opciones de alimentación a las personas veganas se impulsa en la Argentina el proyecto de ley Mi Menú Vegano. Hablamos sobre esta iniciativa con la senadora por Río Negro, Magdalena Odarda, y con Agostina Jansuk de la organización Animal Libre. Bueno, el proyecto Mi Menú Vegano, que tiene media sanción ya del Senado de la Nación por unanimidad, consiste en la obligación del Estado Nacional de proveer alimentos vegetarianos y veganos en todas las dietas de organismos públicos, como son hospitales, instituciones del servicio penitenciario, escuelas, centros de día, en todo el país. Para nosotros es muy importante porque es parte de una agenda de defensa del derecho animal, que es un tema que va tomando relevancia en el mundo y aquí en la Argentina también. Hemos presentado proyectos, por ejemplo, prohibir las carreras de perros, que también tiene media sanción del Senado, prohibir la utilización de animales para cosméticos, para elaboración de cosméticos, bueno, una serie de proyectos importantes para considerar a los animales no como un objeto que se usa y se tira, sino como un concepto nuevo en el derecho civil de los llamados seres sintientes que tienen derechos. Y nosotros en ese marco presentamos este proyecto de Mi Menú Vegano, acompañando el reclamo de muchas organizaciones, como es el caso de Animal Libre o como es el caso de Proyecto Galgo y de tantas otras que hay a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Animal Libre es una organización que nació en Chile en el 2010. Hace un año que estamos activando acá en Argentina, ya tenemos varios equipos. Y lo que hacemos es primero mostrar lo que hay detrás de todas las industrias de explotación animal, ya sean de alimentación, de entretenimiento, así como en testeo en animales, testeo en animales para productos de limpieza, higiene, cosmético. Y una vez que mostramos lo que hay detrás de estas industrias, brindamos las herramientas para que las personas puedan cambiar estos hábitos que perjudican a los demás animales y que la gente muchas veces no lo sabe.
Y bueno, brindamos las herramientas para que puedan cambiar estos hábitos, y así como recetas, talleres de nutrición, talleres de cocina. Ofrecemos un listado de productos que no son testeados en animales. La ley en realidad la lanzaron desde Chile. Hace poco la senadora la quiso lanzar acá en Argentina y nosotros como organización propusimos, bueno, apoyarla y acompañarla para digamos que haya una organización detrás del proyecto. Pero sí, en realidad nació, la lanzó Animal Libre en Chile. En primer lugar, consideramos que el rol que tiene que tener el Estado es promover la igualdad, la inclusión, reconocer a muchos grupos sociales y que hoy, al no estar legislado, pareciera que esos grupos sociales que cada vez son más amplios en todo el país están invisibilizados. Por eso poner en agenda y hablar de vegetarianos, de veganos en el Congreso de la Nación ya es un gran primer paso, y lograr la unanimidad en un proyecto como este, que después va a tener una segunda etapa, que es ya ampliarlo a las instituciones privadas como restaurantes, como bares, como otros lugares donde se provee comida, donde la gente pueda optar libremente, voluntariamente, por alimentación que no tenga origen animal. Esto no quiere decir de que en las instituciones del Estado de ahora en más se va a tener que comer menú vegetariano o vegano, sino que es una posibilidad, un derecho, lo consideramos nosotros, para todas aquellas personas que han decidido empezar a caminar por un sendero de vida saludable, siempre, por supuesto, con controles por parte de nutricionistas, ¿no? Tenemos que informarnos porque hay nutrientes puntuales que podemos caer en un déficit si nosotros no los consumimos de manera habitual y en las cantidades que necesitamos. Sobre todo hay que hacer mucho hincapié en los chicos, ¿sí? En los niños, y sobre todo también en los adolescentes que están en edad de crecimiento. Nosotros tenemos que consumir, sobre todo hay que prestarle mucha atención al hierro, al calcio, que se cubren muy fácilmente, pero hay una vitamina que nosotros no la podemos obtener, que es la vitamina B12. Entonces es muy importante consultar con un profesional para que nos enseñe cómo tenemos que comer y cómo tenemos que combinar los alimentos, y que nos oriente en el consumo de esta vitamina, que es sumamente necesaria y es muy especial en los chicos muy chiquititos. El veganismo, como dijimos antes, no es una dieta. Nadie va a tener problemas de salud si tiene una dieta equilibrada y tiene sus controles, y no les va a pasar nada. Hay mucho mito y mucho miedo alrededor del veganismo, sobre todo con los chicos más chicos. Tienen que quedarse tranquilos que es una alimentación que lo único que tiene es que no tiene crueldad animal. Después el resto es viable, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que es para todas las etapas de la vida. ¿Debe ser un derecho el poder optar por un menú vegano o vegetariano en organismos, instituciones o dependencias públicas e incluso en establecimientos privados? ¿Cómo y por qué debería garantizarse ese derecho? Nos responden la senadora que impulsa el proyecto de ley, una nutricionista especializada y una referente de las organizaciones que apoyan la iniciativa. Es un derecho porque nosotros partimos del concepto también de soberanía alimentaria. Uno tiene que decidir qué consume, qué come, saber lo que está comiendo. Es un derecho para nosotros y hace al concepto de inclusión social. No podemos desconocer desde el Estado a tantos ciudadanos que hoy están optando por este tipo de alimentación. Es como negarnos a ver una realidad que de hecho existe y que además es buena, es saludable, es amigable con el medio ambiente, con los animales, con todos los seres vivos. Y no obligamos a aquel que no lo quiere tomar, ni mucho menos a este tipo de menú. Al contrario, darle la posibilidad. Y cuando nos dicen es más caro, no es más caro, al contrario. En vez de comer una milanesa de carne, comer una milanesa de soja. Buscar la manera en que una ensalada, en vez de tener trozos de carne, tenga trozos de vegetales crudos o cocidos, pero siempre basándonos también
en un control nutricional. Por eso la Sociedad Argentina de Nutrición ha considerado que cumple los valores nutricionales, el menú vegetariano y vegano, y organizaciones similares del resto del mundo, de la mayoría de los países del mundo, inclusive el propio Estados Unidos, ha establecido que el menú vegetariano y vegano cumplen adecuadamente con los valores nutricionales. Yo creo que poder elegir un plato que se adapte a mi elección de vida es un derecho que tengo porque justamente elijo vivir de esta forma, porque no quiero fomentar la explotación de otros animales. Me parece justo para mí y para todos los que somos veganos que si vamos a un restaurante o tenemos algún problema de salud y tenemos que estar internados o nuestros hijos van a un colegio, tengan la posibilidad de alimentarse con un plato completo y que no simplemente te den arroz o verduras. Entonces sí, me parece que es un derecho que tenemos. Pero bueno, también es muy importante tener estas opciones porque también hacen que sea más accesible para mucha gente que desconoce sobre el veganismo y piensa que es algo muy lejano o muy difícil. Hay muchos veganos en Argentina y muchas veces se produce una situación, no sé si decirlo, de violencia o de discriminación. El ir al comer a un lugar y que no haya opción para los veganos. Se ve mucho en los hospitales. Yo tengo pacientes que tienen familia o en las mismas clínicas y cuando dicen que son veganas, el menú vegano no aparece. Y el menú vegano es calabaza hervida y papa. Y así la mayoría en toda su internación están con esa dieta hasta que le dan el alta. El menú es inclusivo y da el derecho también a elegir la alimentación con lo que uno se quiere alimentar. Como te decía antes, hay muchos lugares que no tenemos el menú vegano y muchas veces es de muy difícil acceso. Uno de los lugares son las cárceles a donde se quiere implementar el menú vegano y en la cárcel no hay posibilidad de salir a buscar el alimento en otro lugar. Ya salió FONRES RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Hernán Brienza, periodista e historiador, una charla a fondo sobre política, medios de comunicación y actualidad, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, Pensar con cabeza propia y la importancia de reflexionar sobre los hechos del pasado. Además, Responsabilidad Social Territorial y Transformadora, un programa regional de FORS con aval de UNESCO. Refugiados, un número que duele y un llamado urgente a la acción por el doctor Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. FONRES RS. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS. Un proyecto dedicado a algo tan esencial como la alimentación de las personas se vincula también a un área donde el Estado tiene asimismo un rol indelegable, fundamental, que es el de la salud. Sobre este rol del Estado en materia de salud, la doctora Alessandra Minichelli dialogó con un referente, el médico sanitarista, cirujano y ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Contento con volver a la patria después de tantos años en Chile y contento de seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida, trabajar para mejorar la salud colectiva de los argentinos. Desde el Estado, cuando tuve el honor de ser ministro, o desde salud, ahora que estamos en este lugar, trabajando, haciendo docencia, investigación y en algún punto prédica. Yo nunca me olvido que Perón decía que la política tiene que tener predicadores y yo creo que en este sentido la función pública cuando uno está y el honor de la función pública cuando uno estuvo, tiene que hacer eso, tiene que seguir haciendo prédica, tratar de dar ejemplos y tratar de contribuir al mejoramiento nada menos que de la salud de los argentinos, ¿no? El problema acá no son los objetivos a donde queremos ir, el problema es cómo vamos y saber cómo lo hacemos. En general, nadie está en contra de la salud para todos, del acceso universal,
de que cada cual tenga lo que necesita según su necesidad. Es muy difícil encontrar que alguien diga en contra de eso. Ninguna sociedad contemporánea hoy está con negarle la salud a nadie, o que simplemente una persona, por ser pobre, tenga cuerpo de pobre, o sea, tenga la salud o la reparación de la salud que necesita. Pero todo esto, que si bien es una coincidencia colectiva, a veces choca con las dificultades, creo yo que en esto parecido a la educación, que tiene que ver con cómo hacer las cosas mejor para que esto funcione y para que esto desee. Y por eso nosotros trabajamos mucho acá en gestión, en saber no solo qué hacer, sino cómo hacerlo. Las herramientas, la metodología, el camino por el que se construye. Sí, sí, más allá de las ideologías, sí, claro, que alguno cree que hay que ir más para allá, otro más, no, bueno, eso cada cual tiene la suya y todos la respetamos. Lo que queremos es decir, muchacho, es importante y chica, ¿no? Lo importante es saber cómo hacemos para mejorar, cómo hacemos para que no me esfuerzo que hace la sociedad rinda más, que llegue a todos, que en una sociedad que es injusta tenga un poco más de justicia en salud, o sea, que cada cual según su necesidad, y no solo este mundo que parece estar diferenciado en la salud para los ricos y la salud para los pobres. En ese sentido me parece que esto es un ideal no solo nuestro, sino de toda la sociedad. Y en ese sentido hay que reforzarlo, porque la verdad, tal como está la cosa, y hay una salud para los que de arriba y una salud para los de abajo. Y esto hay que romperlo. Ninguna sociedad tiene gobernabilidad, coherencia, consistencia, si no tiene la responsabilidad colectiva de decir, todos tenemos que ver con que la salud tenga igualdad de acceso para todos, ¿no? Claro, y en esto hay bastante poca, si se quiere, responsabilidad social por parte de los privados prestadores de salud, ¿no? En realidad se ocupan bastante menos de la salud que de la atención de las enfermedades. Yo creo que se apunta más a la atención de la enfermedad y después individualmente cada uno, estoy hablando por ahí, si se quiere, de las obras sociales. Cada uno mide hasta cuándo va al médico o no, pero no se atiende la salud como un problema colectivo. O sea, no he visto que ninguna obra social o ningún prestador concreto de salud diga, bueno, a ver, agarro, por ejemplo, los determinantes sociales de la salud a los que apunta Amartya Sen, que es como nuestra cabeza de pensamiento en responsabilidad social y obviamente en el tema de la Organización Mundial de la Salud un referente conceptual máximo, ¿no? Pero, a ver, si trabajaran sobre los determinantes sociales de la salud acompañando al Estado, creo que la mirada y el compromiso sobre la salud sería otro, ¿no, Ginés? No, de acuerdo totalmente contigo. Es claro que la salud no depende solo del sistema de salud y cómo uno haga la atención médica. Depende de muchas variables que están fuera del sistema de salud, como vos decís, los determinantes, y como vos decís, Amartya Sen, que felizmente tuvimos la ocasión de tenerlo muchas veces en nuestra patria, entre los esfuerzos que has hecho vos y tu organización. Pero lo que sucede es que en realidad ese pensamiento que en principio nadie lo perturba, nadie dice no, eso está mal, nadie lo combate, pero después se ejercita poco. Entonces, tal como la responsabilidad social, un tema que es muy caro a tu historia, en donde en realidad todo el mundo está de acuerdo, pero después vos y yo sabemos que no hace mucho. A veces lo que hacen tiene que ver más bien con un marketing empresarial que como una responsabilidad concreta. Pero por eso uno no debe dejar de ser un predicador de eso, porque eso me parece que es parte de buscar la cohesión social, las cosas que necesita la sociedad solidaria, para seguir siendo una sociedad. Hoy el mundo está lleno de ejemplos insolidarios y muchas de esas cosas es lo que sucede justamente por las crisis que hay o estos fenómenos tremendos que nos sorprendemos cuando escuchamos cada día de no inclusión o de distritos, por decirte, un fenómeno menos relevante, pero quizás más contundente, ¿no? De que algunos municipios de nuestro país digan, este no lo atiendo porque no es de mi distrito. Claro. Esos son rasgos insolidarios que son muy feos y que en un país que si bien tiene muchas tradiciones que en muchos aspectos son valoradas en los países vecinos. Yo he vivido en Chile tantos años, como por ejemplo el acceso universal a los servicios públicos de salud,
no podemos que entre el propio sector público empiece a haber rechazo porque no vive en este lugar o es de otro lugar. Y la salud es un formidable vehículo de inclusión, porque la salud realmente es uno de los bienes más preciados de las personas. Y yo digo siempre, ninguna sociedad, a lo mejor una sociedad acepta que haya auto de rico, auto de pobre, no tengan auto, o casa de rico y casa de pobre, o ropa de rico y ropa de pobre la gente. Pero ninguna acepta que uno tenga cuerpo de pobre simplemente por no tener dinero. Y en ese sentido, el sector público es un fenomenal ejemplo de cómo tenemos un lugar donde la equidad en salud está presente. Por eso que el sector público rechace gente porque no está habitando ahí, me parece tremendo. Terrible. Seguimos conociendo los detalles y el alcance del proyecto de ley de menú vegano. Yo creo que el sector privado, desde el momento que la ley esté vigente, también se va a acoplar y yo creo que por necesidad también se va a acoplar al menú vegano. Sobre todo en las escuelas. También hay muchos chicos que van a escuelas primarias, privadas o secundarias, que tampoco tienen la opción del menú vegano. Y todos los días, ¿qué le dan de comer al chico? Arroz con verdura o fideos con verdura. No se molestan en prepararles otras cosas. Yo creo que va a impulsar a que muchos otros lugares también se abran al menú. En las escuelas se va a implementar, seguramente sí tenemos la media sanción de la Cámara de Diputados, que es lo que nos está faltando, y sería sumamente necesario acompañar esta posibilidad de un menú que no sea en base a, digamos, al consumo de animales, con asesoramiento, con capacitación, con información para los alumnos, para los docentes, sobre todo del que es el contenido nutricional de todos los alimentos, veganos y no veganos. Eso tiene que ser parte de la educación, saber qué estamos comiendo. Necesitamos saber eso, ¿no? Porque lamentablemente hay muchas enfermedades relacionadas con lo que comemos o con el ambiente en el cual vivimos. Por eso hay que relacionar muy estrechamente el derecho animal con la defensa del medio ambiente, que es lo que nosotros tratamos también de impulsar. Y es muy importante que además de la sanción de la ley, el Estado emprenda una campaña de difusión, de capacitación, relacionado con este estilo de vida que tantos ciudadanos están adoptando y sobre todo respecto de la alimentación, siempre promoviendo sobre todo el consumo de nuestras frutas, de nuestras hortalizas, digamos de un alimento sano, sin agroquímicos, tratando de ir hacia una alimentación que no perjudique ni el medio ambiente ni la salud de las personas, porque lamentablemente durante estos años por allí los intereses económicos primaron sobre los derechos de la salud de las personas y eso hay que cambiarlo rotundamente y por eso me parece que el Estado tiene ese rol de difusión para que se conozca que existe esta ley y que además vayamos por más, ¿no? Para que esto también en el ámbito privado pueda ser un derecho para todos. En los últimos años nuestro país avanzó notablemente en cuanto a derechos de las personas concedidos desde el Estado. Derechos vinculados a la identidad, condición sexual, salud reproductiva, fertilización asistida y demás cuestiones que hacen a la inclusión, la igualdad y la no discriminación. El proyecto de ley de menú vegano creemos que avanza en el mismo sentido, concediendo derechos en áreas donde el Estado tiene una responsabilidad indelegable, como la alimentación y la salud de la población. Hoy, con sus impulsoras y con especialistas, conocimos esta iniciativa que responde a las necesidades de un grupo en franco crecimiento en la Argentina. Gracias por habernos acompañado. El tiempo fue pasando.